continuando con el seminario, el Congreso Internacional de Medicina del Deporte, le vamos a presentar al doctor Mauricio Cerrato Roa. El doctor Mauricio Cerrato es de Colombia, es un médico especialista en medicina del deporte, tiene un posgrado en alto rendimiento, es presidente de la Confederación Sudamericana de Medicina del Deporte y es médico del Comité Olímpico Colombiano durante muchos años. Además, Mauricio es un amigo de este país, una persona sumamente capacitada y para mí, libra por libra, como decimos, es uno de los mejores médicos deportivos de toda América. Mauricio, muchas gracias y el escenario es tuyo. Gracias, Milton. Para mí es el honor de poder estar aquí con ustedes, con tanta gente pendiente de mejorar aprovechando esta pandemia. Y pues además, fabulosa oportunidad para que estemos en contacto a pesar de estar lejos. Nos interesaría mucho seguir este proceso, intercambiar experiencias y poder aprender el uno del otro. En este caso, como lo habíamos hablado, Milton, vamos a compartir una presentación muy actualizada de lo que debe ser, o el deber ser, de lo que viene en las ciencias del deporte. A veces nos quedamos nosotros en lo que hemos hecho toda la vida, lo que veníamos haciendo durante tanto tiempo. Creo que está la pantalla ya compartida, ¿no, Milton? Sí. Muy... Y nos quedamos allí y seguimos haciendo por siempre lo mismo, pensando que algún día pues vamos a seguir obteniendo mejores y mejores resultados. En el caso de Colombia, mejoramos durante los últimos 3 ciclos olímpicos de una manera increíble el rendimiento, no solo en el fútbol, sino también en todos los deportes. Hemos llegado ya a 8 medallas olímpicas en cada juego. Y tenemos una expectativa muy grande en los próximos Juegos de Tokio 2020. Pero no va a ser fácil, porque llega un momento donde la curva se te aplana. Y es lo que nos sucedió en los últimos Juegos Panamericanos en Lima. Y el aplanamiento de esa curva es porque el mismo sistema nos está diciendo hay que evolucionar, hay que reinventarse, el mundo está en otra cosa. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo acá, una especie de revolución total, porque no se trata de un tema de términos, sino se trata de cambiar un paradigma. Y ese cambio de paradigma pues ya lleva 2 años en nuestro país. Como todo cambio de paradigma no es nada fácil, que era implementar este modelo de monitoreo del deportista, una nueva forma de mejorar el rendimiento. Y claro, empezamos a hacer ensayos, estudios, pilotos, prueba de tecnologías, consulta con expertos. El año pasado ya pudimos hacer pilotajes con seguimiento durante todo el año de agrupaciones deportivas como BMX, pesas. Y ya este año, con base en esos modelos que se habían perfeccionado y depurado, ya lo hemos implementado un estándar. ¿Por qué digo que es una nueva forma de mejorar el rendimiento? Y si mal no estoy, Milton, tenemos 30 minutos para ello. Va a ser corto, pero lo trataremos. Sí, pero no hay problema. Es un tema sumamente interesante, Mauricio. Tómate tu tiempo. Vale. Voy a tratar de hacerlo en 30 o más o menos 30 o 35, porque al cambiar el modelo, pues obviamente tenemos que hablar de muchas cosas que cambian necesariamente. Y esto lo empezamos a implementar desde el Mundial de Brasil en 2014, con la venida de un gran físico argentino que se llama Gustavo Metral, que traía ya muchas ideas que hacían aplicable este concepto al fútbol, y luego lo hemos extendido también con la colaboración, consultoría y apoyo de un doctor inglés que estaba trabajando en la Premier League en el monitoreo de esta liga en Inglaterra. Y estas oportunidades que se nos dieron nos permitieron pensar que vamos a cambiar.
Y si vamos a cambiar, miren esta foto, es uno de nuestros médicos, yo diría que es uno de los mejores, y no el mejor médico de campo que tenemos nosotros, el doctor Albarracín. Él en ese momento trabajaba en fútbol a la izquierda, ustedes están viendo una foto hace unos 25 años, como ven la tecnología, tomando la urea y la CPK en su equipo de fútbol. Y es muy curioso, esto no fue intencionado, pero 20 años después le hemos tomado una foto que fue exactamente igual en los Juegos Panamericanos de Lima, haciendo exactamente lo mismo. Lo único es que las tecnologías ya se ven más pequeñas, han cambiado el reflotrón, ¿no? El modelo. De hecho, ya este reflotrón está también en... Y entonces, si estamos haciendo lo mismo, es que no ha lo único que cambió es que ahora usamos guantes, si ustedes ven, ¿no? Y entonces, ¿qué cambió? Estamos haciendo lo mismo, ¿no? Y es que hay mucho más tras bastidores y es lo que queremos hablar del monitoreo. ¿Por qué? Porque es que el mundo cambió y ahora la tecnología se insertó en el deporte, no podemos escapar de ella. Y esto trajo consigo nuevos métodos de medición y control, nuevos implementos. Y esto revolucionó y cambió los métodos de entrenamiento. Es decir, que todos estos cambios que se han dado en la fisiología y en las ciencias del deporte y del ejercicio no fueron en vano, cambiaron la metodología de entrenamiento en todos sus aspectos. No puedo decir que haya uno específico. Y lógicamente todas aquellas intervenciones para prevención y tratamiento de las lesiones. Es decir, que nosotros ya no veríamos el balón así desde la ciencia, sino que lo vemos más bien así, ¿no? Ya estamos hablando de algo muy científico en el deporte. ¿Por qué es bueno? El entrenador sigue siendo el líder de este proceso. Lo seguirá siendo con su atleta. Su atleta es nuestro centro de atención. Poco cambia. El tema es que el entrenador no tiene ni el tiempo ni la dedicación para hacer varios doctorados y maestrías para poder traer la ciencia a su trabajo. Él necesita de estos profesionales que hoy en día sus intervenciones bajo este modelo del monitoreo han permitido optimizar dicho proceso del entrenamiento. Y esto es lo que entonces nos ha dado desde las ciencias gran participación en el proceso. Y por fin, después de 20 años de estar intentándolo, poder decir que las intervenciones de las ciencias realizadas pueden efectivamente ayudar a mejorar la efectividad del entrenamiento y, en consecuencia, rendimiento deportivo. Esto es un trabajo en equipo. Tenemos, por ejemplo, el equipo de pesas, el equipo de boxeo, en el cual casi que se nos ha ido hacia el otro extremo. El día que no está el médico, ellos ya se estresan porque él les decía cómo amanecieron hoy, cómo está su capacidad de trabajo del día de hoy para afrontar el entrenamiento, o si no está su fisio porque hoy es una sesión de recuperación porque era un microciclo especial. En fin, esto nos ha dado gran participación en el proceso y obviamente pone sobre nuestras cabezas una gran responsabilidad. Empezamos a ser parte del compromiso de mejorar el rendimiento, manteniendo la salud del atleta, lógicamente preservando nuestros principios éticos y lógicamente basados en el juego limpio y la integridad del deporte. Pasar nunca esa línea. Ahora miremos por qué implementar un sistema de monitoreo. Y quiero decirles que no es una propuesta aquí en Colombia, que no es algo que nació acá, hubiese querido decirlo en esta conferencia, pero no lo es así. Esto viene ya hace tiempo. Y esto viene evolucionando en el mundo ya hace tiempo. Ha evolucionado tanto, que lo que quiero mostrar aquí a la derecha, que ustedes están viendo, es una de las múltiples aplicaciones informáticas que ya existen y están disponibles comercialmente, algunas de muy bajo costo y algunas hasta gratis, que permiten hacer el monitoreo del deportista. Es decir, esto ya es una realidad y tenemos que dar el paso. Y entonces vamos a tener que definir primero qué es monitoreo. Lo dejo en inglés para no cambiarle el sentido a esta definición, ¿cierto? Para diferenciar primero de monitoreo y evaluación. ¿Sí? Todos son procesos que ayudan a mejorar el rendimiento y lograr resultados. Son procesos enfocados a una meta, ¿sí? Que pretende mejorar el resultado futuro y actual, los resultados y tener un impacto positivo. Eso quiere decir que cuando yo me comprometo a hacer un sistema de monitoreo, me estoy comprometiendo a mejorar
en términos objetivos, unos parámetros que van a afectar el desempeño del atleta. ¿Sí? Es decir, esto está enfocado a asegurar el proceso de rendimiento. Y esto solo se puede hacer como una medición sistemática y rutinaria de recolección de los aspectos en diferentes dimensiones, siempre con un propósito. Ya ha pasado mucho de moda en nuestro caso y en muchos países, que el deportista va a nuestro consultorio, allá le hacemos su consulta si necesita, si tiene una lesión, ok, lo rehabilitamos, váyase. O si lo citamos cada 2 o 3 meses para hacer unas evaluaciones, le ponemos el laboratorio, equipos sofisticados, hacemos las pruebas, ok, le sacamos un informe que a veces nadie entiende, lo entregamos y ya. Pues eso no servía para nada, servía para los informes, para que le paguen a la gente y al entrenador, y para mostrar, para la prensa, para muchas cosas, pero efectivamente para mejorar el proceso no estaba funcionando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no era un proceso de seguimiento seriado. ¿Y qué es lo que buscamos en este proceso? Pues ver el cambio en biomarcadores que se asocien con la carga. Es decir, que simplificamos el proceso. Además, si los biomarcadores que estamos monitorizando no se asocian, no tienen una relación dosis-respuesta con la carga y que se pueda predecir para poder guiar el proceso del entrenamiento, estos biomarcadores los eliminamos, no sirven, son solo papel. Esa es una de las primeras cosas. Segundo, para poder hacer seguimiento seriado ya no tenemos por qué y no tenemos cómo hacerlo, llevarlos al laboratorio, ¿sí?, a todo el tiempo a hacerles pruebas y pruebas en el laboratorio que es algo inespecífico. El laboratorio seguirá siendo importante, ya veremos cómo, pero lo que estamos haciendo es que ahora todo lo que se hace en el entrenamiento, ¿sí? Y solamente el entrenamiento será efectivo si la intensidad y el volumen corresponden a la capacidad de trabajo en un momento específico. Esta frase dice demasiado y por ello quiero que nos centremos un momentito en ella. Dice el profesor Atko Virú, ¿sí?, que las herramientas de monitoreo ahora están disponibles para evaluar y hacer el rastreo o el monitoreo de cuánto trabajo un atleta ha realizado, la respuesta a este trabajo y cómo el atleta está en una posición relativa de fitness o de fatiga. Es decir, lo que llaman en el término anglosajón, ¿sí?, el readiness, ¿sí?, estar listo para la siguiente sesión. Y eso lo vamos a explicar en un modelo muy interesante que ha cambiado lo que entendíamos en el proceso de entrenamiento. El profesor Atko Virú ya hace unos 15 años publicó su libro, tal vez un poco más, porque no es la primera edición, en 2010. Él fue un pionero, pero él lo hablaba solamente del monitoreo bioquímico, ¿sí?, en su libro. Pero él sentó las bases de lo que debe ser el monitoreo hoy en día. Lo sentó porque dice que tienen que cumplir 5 condiciones que les puedo mostrar acá. Un proceso objetivo para incrementar la efectividad de rendimiento. Se basa en el registro de cambios en diferentes etapas. Es altamente específico e individual. Solo tiene sentido si es reproducible y se relaciona con la tarea que está siendo monitoreada. Eso parece lógico, pero créanme que la mayoría del tiempo estábamos haciendo mediciones que no sabíamos si estaban relacionadas con lo que estaba haciendo el atleta. Lo que llamamos nosotros medir por medir. No se preocupen, pasó en todo lado, pasaba mucho en nuestro centro hace unos años. Llegaba yo a hacerle las curvas de lactato que hemos hecho con nuestro equipo de marcha, que ya tiene 2 campeones mundiales, 3 con una mujer, y entonces quería hacer la curva de lactato que hemos hecho durante 10, 15 años, que es lo que nos ha permitido monitorizar las cargas en ellos, y no habían tiras de lactato porque se las habían gastado haciendo mediciones en judo o en deportes que no es clara su utilidad. Porque yo les decía, bueno, y si a ustedes les da, después de una medición, les da 8, les da 6, les da 10, ¿qué cambia? ¿Qué van a hacer? ¿Qué les dice? No, pues que de pronto hizo más esfuerzo. Le dice, sí, pero para eso no se necesita el lactato, ¿sí? No tenía ninguna relación específica que pudiera ser
objetivamente empleada. Y no habían tirillas de lactato porque las habíamos gastado en el término de costo-beneficio en lo que menos quizás tenía aplicación. Y la información obtenida debe ser entendible, tenemos que simplificar. Simple es mejor, siempre, siempre. Y el entrenamiento tiene que ser, ¿sí?, con base científica, jamás de una manera empírica, ¿sí?, de manera que se puedan realizar correcciones en el diseño y el ajuste de la carga de entrenamiento. Sí, esas son las condiciones que nos pone el profesor Bill. Y esto nos cambia ese modelo que entendíamos antes, que había una curvita que no la puse acá, de carga, fatiga, recuperación, adaptación. ¿La recuerdan? El modelo de la sobrecarga, que nos enseñaron todo el tiempo, que realmente no funciona para el atleta de alto rendimiento. Y nunca ha funcionado, ha sido más un concepto teórico. Y vamos a analizarlo aquí. Entonces tenemos aquí que a un atleta se le aplica una carga externa, ¿ok? Es una carga que está relacionada específicamente con un trabajo físico en función del tiempo, una magnitud medible de trabajo y de potencia de trabajo por unidad. Sin embargo, al aplicar la carga, el atleta en ese momento específico tiene una capacidad de trabajo. ¿Cuánto es la capacidad que tengo yo hoy para responder a la carga que mi entrenador me está aplicando? ¿Cuánto es? Y es que esa capacidad de trabajo solo va a ser posible en un mayor o menor porcentaje de acuerdo a cuánta fatiga traigo de la carga anterior. ¿Por qué es importante esto? ¿Sí? Porque en los estudios en atletas de élite, la recuperación completa de una carga de trabajo que se aplica en el alto rendimiento se realiza entre 24, 48 y 72. En atletas de élite, no estoy hablando de individuos recreativos. Eso quiere decir que si cualquier atleta se aplica el día de ayer una carga y a las 14 horas tiene un siguiente entrenamiento, es lógico que no se ha recuperado. Pero el atleta lo sabe, lo siente. El mismo entrenador, el buen entrenador lo sabe. Porque está acumulando lo que llaman carga. Y entonces ese día, si la carga del día anterior fue muy alta, entonces traigo más porcentaje de fatiga. Pongamos que yo tengo ya un 15% del total de mi capacidad es fatiga. Es decir, que la capacidad de trabajo ese día será simplemente del 85%. ¿Sí? Y eso sucede siempre, siempre ha pasado. Lo que pasa es que antes no lo percibíamos porque no teníamos las tecnologías que nos permitían medir esa fatiga acumulada, que es imperceptible a los ojos de todo el mundo. Pero sí era perceptible para el atleta. El atleta sí lo decía: hoy estoy cansado, estoy muerto. Aquí decimos estoy reventado, ¿sí? Pero nosotros simplemente, basados en la percepción empírica y en los métodos que disponíamos, decimos no importa, tiene que hacer esta carga. Entonces nunca nos fijamos en la capacidad de trabajo que traía el atleta. ¿Por qué es importante? Tenemos que cambiar acá dos paradigmas. Uno, que esa fatiga acumulada siempre existió y es la interacción entre la capacidad de trabajo y la fatiga acumulada la que producía el efecto positivo o negativo de asimilación y de adaptación al entrenamiento. Pero como no la sabíamos, entonces si estábamos con buena suerte, el efecto era positivo, y si estábamos con mala suerte, el efecto era negativo. De una misma carga que sabíamos que habíamos presupuestado como una carga entrenable. Es decir, que si no conocíamos esa fatiga acumulada, realmente no podíamos saber esa interacción y por lo tanto el resultado podría ser impredecible. Entonces, hoy en día estamos reconociendo el papel de la fatiga como importantísimo en la adaptación. No quiere decir que entonces hay fatiga, hoy no puede entrenar, no. Simplemente tenemos que saber cuánta fatiga hemos venido acumulando y cuándo esta fatiga quizás es excesiva. Ahí está una de las claves del monitoreo, ¿sí? Porque nosotros le podemos decir entonces, no, está bien, es la fatiga que esperamos, ¿sí? Ya vamos a ver cómo lo haremos, cómo lo compararíamos. Pero también vamos a decir de pronto en algún momento trae fatiga acumulada excesiva, quizás la carga de trabajo ya no es una carga entrenable, sino una carga excesiva, muy alta. Y eso es lo que permite optimizar eso. Entonces cambiamos acá un nuevo paradigma, y es que la fatiga no es nuestro enemigo, a partir de ahora es nuestro amigo.
Tan importante es este proceso de la fatiga acumulada que le empezamos a ver evidenciada. Todos los entrenadores saben aquello del periodo del taper. ¿Qué es el taper? Es ese periodo de descarga que se hace al final del proceso cuando ya vamos a competir y se hace una descarga donde la carga fatigante se reduce, se dejan cargas de mantenimiento que generalmente son muy intensas y cortas. ¿Para qué? ¿Qué hacíamos con eso? ¿Por qué mejora el rendimiento? Y el profesor Íñigo Mujica en sus múltiples estudios mostraba que había aumentos del 10, 12 hasta el 15%. Eso es una barbaridad, hablando en términos de alto rendimiento. ¿Por qué mejoraban? ¿Porque el cambio de carga los mejoraba? No, porque ese cambio de carga hacía que desaparecía la fatiga acumulada, de manera que la capacidad de trabajo subía al 100%. Por eso el rendimiento aguda y súbitamente en 1 o 2 semanas mejora, y por ello es imperdonable que un atleta de alto rendimiento no tenga un periodo de taper precompetitivo. Y ahí está precisamente el reconocimiento de esa fatiga acumulada. Pero entonces, la fatiga acumulada es buena en 2 sentidos. Cuando hay que tener esa acumulación de fatiga. 2, cuando esa fatiga acumulada es suficiente y no excesiva. Ahora sí tenemos entonces una mejor concepción, porque es que antes hablábamos que la fatiga es lo que pasa después del entrenamiento. Pues es tarde, esto es antes, esto es durante, ¿vale? Pero no teníamos, no se preocupen, no teníamos las herramientas para monitorizarla. Ahora sí, es lo que les vamos a mostrar adelante y vamos a correr un poco cuando veamos los métodos. Por eso quiero centrarme en esta parte conceptual que me parece fundamental, que es donde se entiende el cambio del paradigma. ¿Qué otro paradigma cambiamos? Y es que para poder estar midiendo la capacidad de trabajo en fatiga acumulada, tengo que estar testeando al atleta todos los días, en diferentes aspectos, que no produzcan cansancio y aburrimiento del atleta, estarle midiendo tantas cosas y que sobre todo que cuesten mucho esfuerzo o que sean muy costosos. Tienen que ser sencillos y simples. Y eso quiere decir que los profesionales de la ciencia ya no pueden estar de una manera pasiva en su consultorio esperando a que me consulten. No. Ahora los profesionales tienen que ir y hacer una intervención activa. Por eso también yo digo que este nuevo modelo pasa del asistencialismo al intervencionismo. Y ese cambio es un cambio de chip para nosotros acá. Hemos tenido unas jornadas de intercambio con Chile y ellos dijeron, tiene toda la razón. Creo que es muy difícil cambiar el chip que tenemos todos aquí, que nos venimos a encerrar en el consultorio. Si nadie nos consulta, pues bien. Si nos consultan muchos, pues también los atiendo. Y ya. Pero ese modelo, pues dejaba pasar muchas cosas y realmente funcionó solamente hasta cierta época, pero ya no es suficiente. El deporte sigue evolucionando. Los atletas entrenan y mejoran. Nuestros rivales están mejorando. Es decir, que si nosotros no implementamos cambios, nuevas estrategias, pues vamos a tener nuevamente un segundo periodo de diferenciación con los países desarrollados que tienen más acceso a la tecnología. ¿Cuál fue el primero, acaso? Pues el primero fue el del doping. El sistema de control al doping no era tan efectivo inicialmente, de manera que siempre los mecanismos de dopaje iban adelante de los sistemas antidoping. Ya hemos visto toda esta evidencia que está saliendo ahora, ¿no? Pero en la medida en que la WADA afortunadamente ha evolucionado y los sistemas de control antidoping están cerrando esa brecha, para nosotros, los países que no contábamos con tantos recursos para ese tema y que además guardábamos mejor esos preceptos éticos, esa brecha se ha venido estrechando, y eso permitió el primer gran salto. Pero ahora el segundo salto, tenemos que hacerlo, es en la competitividad tecnológica del deporte. No hay nada que hacer, o lo hacemos o los otros lo hacen. Tercer nuevo cambio en el paradigma. Y es que una vez termina el proceso de la carga, aplicación de la carga, es lógico, queda una fatiga aguda, que es diferente de la acumulada, obviamente, ¿cierto? Pero esta fatiga aguda termina, digamos, empieza al final de la carga, ¿cierto? Y no hay que esperar a que se reponga del proceso de la fatiga para hablar de recuperación. La recuperación inicia inmediatamente, termina la sesión de entrenamiento. Y no empiezan el proceso de recuperación en el minuto 0, postcarga, ya a partir de allí están perdiendo tiempo. Entonces son procesos que suceden en paralelo y que interactúan entre los dos, no son procesos aislados, sino son procesos que van guiados, que interactúan.
Y por ello, fatiga aguda y recuperación son procesos simultáneos, no son procesos lineales. Por ello, el modelo que nos enseñaron antes no aplica. No aplica porque es que ningún atleta va a entrenar cada tercer día para esperar a estar recuperado para la siguiente sesión, como nos decían los modelos anteriores. No, se desentrena. Necesita entrenar 1, 2. Hay atletas que entrenan 3 o más veces al día. Depende de la modalidad. Luego, obviamente, según se dé la manipulación que hagamos de la fatiga aguda, del proceso de la recuperación, vamos a obtener la adaptación, que es lo que buscábamos. Esto todo en función del tiempo. El monitoreo. Entonces, como lo van a ver ahora sí me perdonarán que ahorita empiezo a acelerar un poco, ese proceso de monitoreo va a estar en cada una de estas fases. Tenemos que tener claro en dónde vamos a hacer el monitoreo de cada una de estas fases para guiar y llevarlo a feliz término, ¿sí? Puede ser, como que nos dé la carita feliz, pero a veces lo dejamos. Y lo dejamos al libre albedrío, puede ser, o al azar, puede ser que nos vaya mal. Otro punto que quisiera yo discutir aquí es que ya no estamos usando el promedio, la desviación estándar, la diferencia de las medias, la significancia. En alto rendimiento eso no aplica. Estamos tratando de trabajar las modalidades de los cambios mínimos significativos, ¿sí? Eso es una medida estadística, es decir, en la propia tendencia del individuo, el valor normal desaparece aquí. Aquí lo que importa es el valor y los rangos que consideramos óptimos de variación para cada atleta y cuando hay cambios que llamamos cambios mínimos significativos que nos dicen que algo le está sucediendo. Ya no necesitamos trabajar tanto promedios y desviaciones y ver si la mayoría mejoran es bueno, no. Imagínense nosotros, basándonos en el proceso. Sí, es que esto funcionó porque, mire, el promedio de mejoría del grupo fue significativo, muy alto significativo. Y sucede que unos siguieron igual, otros empeoraron, la mayoría mejoraron. Y si su atleta que va a ganar la medalla olímpica, el único de todo ese grupo que va a ganar la medalla olímpica, es el que empeoró, ¿de qué le sirve ese método analítico estadístico? De nada, ¿cierto? Perdimos el año porque era el único. Así que nosotros estamos basados en modelos individuales, en modelos de seguimiento individual. Nosotros no, digamos, la ciencia se ha enfocado hacia ese paradigma. Bien, ¿por qué tenemos entonces que pensar en este proceso? Primero, lo que no midamos no lo podemos manejar. Proceso fundamental, esto viene incluso de la administración. Segundo, foco. Solamente lo que se mide es lo que se puede obtener. Tercero, resultados. Solamente lo que nosotros vamos monitoreando, pues va a lograr, sabiendo cuál es su meta y cómo la vamos a lograr. Solamente eso va a lograr el resultado. Entonces, basados en esos procesos, se ha implementado todo un sistema de monitoreo que no vamos a poder explicar. Tenemos una charlita bastante extensa de cada uno de estos pasitos. Se los voy a describir muy rápido, ahora sí por tema de tiempo. Y es, miren, datos previos. Analizamos toda la información del ciclo anterior para poder empezar un proceso nuevamente este año. Porque acuérdense que nosotros de los datos previos sabemos las tendencias individuales. Luego, tenemos que definir la estrategia de monitoreo. Esto es una estrategia que se basa obviamente en el plan de entrenamiento. Y aquí, después de definida la estrategia, tenemos que definir cuáles son los biomarcadores y cuál es la relación con la carga. Preferimos no tener 20, 30 mediciones porque eso confunde. Tenemos 4, 5, 6 biomarcadores que nos modelan el cambio en cada una de las dimensiones importantes que ahora les voy a mencionar y nos vamos con ellos. Si al final del año, el proceso, vemos que alguno no funcionó como queríamos, ese es el ajuste que hay que hacer, lo cambiamos. Seguido, obtenemos una línea de base. Ninguna conclusión se puede obtener de los datos transversales. Ninguna, como hacíamos antes. No lo hacíamos todos así. Hoy está la prueba de, nos dio el resultado de cuánto. Ah, ok, está mal, está bien. Y hagamos algo. No. Primero, tengo que tener una línea de base, que en el modelo de Tim Gabbett recomienda 4 semanas como mínimo para poder obtener una línea de base. ¿Para qué? Para teniendo la línea de base, ahora sí implementar el plan de monitoreo que implica tomar decisiones. Ojo, el plan de monitoreo es fundamental, es porque
tenemos la línea de base, empezamos ahora sí a contrastar con la carga de entrenamiento, hacemos el registro sistemático de la información, tenemos bases de datos, aplicaciones móviles en el celular, en la tableta, en el computador. Después, hacemos ajustes según el estado del individuo, cómo está su capacidad de trabajo, si la fatiga aguda está excesiva o no, se hacen ajustes. Es decir, que se vuelve el proceso muchísimo más eficiente. ¿Para qué? Para que haciendo los controles y los ajustes obtengamos y sepamos llegar a un resultado predecible al finalizar el proceso. Una nueva evaluación y un nuevo plan ajustado. Esto ya está siendo probado. El profesor Alejandro Jabaloyes, en Elche, está publicando una gran cantidad de trabajos. Él lo hace midiendo la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y es quizás el que ha hecho más estudios, está publicando top. Ahorita en las mejores revistas, 2019, 2020, la producción va a bajar. Pero él hace el seguimiento y él monitorea la carga con la variabilidad y él mira al siguiente día qué ajustes hay que hacer según ese monitoreo. ¿Sí? Y eso lleva a que cuando él compara la efectividad, es decir, los cambios objetivos del proceso de entrenamiento, son mucho mejores en quienes se realiza ese monitoreo que en quienes no. ¿Por qué? Pues obvio, pero es muy obvio, porque llevan menor nivel de fatiga acumulada o fatiga acumulada ideal, porque se recuperan mejor, ¿sí? Porque se sabe cómo ajustar la carga a su capacidad de trabajo. Y eso hace la diferencia. Es un cambio bien importante, no era entonces un tema solamente teórico. Es un cambio que empieza desde la planificación, cuando ponemos, ¿no?, unas metas y queremos tener un resultado. Una vez empezamos a aplicar carga, ¿cuáles son los dominios o los componentes de la carga? Todos los de la carga externa. ¿Cierto? Trabajo, velocidad, distancia, aceleración. Hoy en día tenemos que saber exactamente la carga que se aplica. Tenemos los dispositivos para ello. En el fondo es más fácil porque no necesitamos tanta sensibilidad, no necesitamos con que usted mida un dato por segundo es más que sobrado en los deportes de fondo. Pero en los deportes acíclicos, de conjunto, los deportes de potencia, los deportes de combate, quizás hay que ser más precisos. Las tecnologías requieren un poco más de capacidad de medición de mínimo 20 datos por segundo para poder tener un muy exacto conocimiento de la carga de trabajo aplicada. ¿Por qué? Porque es la carga de trabajo que yo aplico la que va a producir un efecto en el atleta. Y precisamente lo que monitorizamos nosotros es cómo, a través de unos biomarcadores, esa carga de trabajo produce cambios en los biomarcadores que nos permitan orientar este proceso. Así que, primera fase de monitoreo, bueno, así que desde la planificación, luego, la primera fase es conocer exactamente la cantidad de carga que se aplica. A veces, por ejemplo, tenemos una muy básica que incluso el profesor Tim Gabbett la ha popularizado, que es quien cambió un poco este modelo, y es conocer el RPE, o sea, la percepción subjetiva por los minutos de trabajo realizados. Eso da unas unidades arbitrarias. Con solo eso, tan sencillo como eso, él puede saber cómo es la acumulación de la carga, puede tener una idea de lo que él llama la carga crónica. Pero tenemos también muchos biomarcadores, que pueden ser hormonales, bioquímicos, físicos, fisiológicos y psicológicos. Se me quedó aquí abajo, no alcanza a verse, ¿sí? Los psicológicos, que son fundamentales. ¿Y eso dónde se miden? Pues se van a medir durante la sesión e inmediatamente después de la sesión, para poder saber cómo fue la percepción de la carga y cómo fue cómo fue la recuperación del día anterior. Preguntamos, recuperación el día anterior antes de la carga, percepción de la carga de trabajo después de la carga, contamos los minutos, y ahí tenemos. Podemos medir un poquito las condiciones ambientales, porque una carga cambia si había mucho calor y humedad, por ejemplo, es bueno tenerlo. Y así llevamos ese monitoreo de estos indicadores. Hoy en día ya los hemos categorizado dentro de los indicadores psicológicos, que no quedaron ahí tal vez por lo importantes que son, deberían ser más grandes allí. Los llamamos los indicadores del wellness, del bienestar, tal vez diríamos en español. Pero tenemos también físicos,
fisiológicos, nos vamos a ver algunos bioquímicos que antes era lo único y todo el mundo tomaba decisiones con base en eso es imposible. Y hormonales lo dejo porque están apareciendo unos equipos que voy a probar recientemente, donde usted puede medir, por ejemplo, el cortisol y la testosterona en saliva. Antes eso era impráctico, y todo lo impráctico, ustedes van a creer que un atleta se va a aguantar que le saquen sangre cada tercer día. No. Entonces tenemos que buscar cosas que sean muy fáciles. Ya les voy a mostrar muchos ejemplos. Por ejemplo, para medir la carga, usted le pone un chalequito y ahí va su GPS atrás. Él no tiene que preocuparse por nada, tranquilo. A veces les aburre ponerse ese dispositivo, pero bueno, todo tampoco puede ser. Aplicamos la carga. Como les dije, entonces teníamos una fatiga acumulada, que ahora sí la conoceremos, y vamos a ver que se da el proceso de fatiga aguda y recuperación simultáneo, el cual también dará unos biomarcadores. Y al final tenemos una fatiga residual, ¿sí? Que podemos monitorizar con diferentes marcadores para ver si se da ese proceso de adaptación y logramos el efecto esperado. ¿Qué podemos medir de la carga? Ya ahora sí vamos a pasar muy rápido. Pena con Milton y con todos ustedes, que vamos más allá con los demás conferencistas. Miren, aquí hay una tabla de múltiples posibilidades de monitoreos, de monitoreo. Yo solo voy a mencionar algunos. En el ciclismo, por ejemplo, tenemos ya sensores de potencia. Prácticamente no hay un ciclista de élite que no los use, o un triatleta que no los use, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque le está transmitiendo la información directamente a su ciclocomputador y entonces ya sabemos la carga externa aplicada. O en el caso de los deportes de conjunto, los GPS, o los deportes de resistencia también los podrían usar. Y entonces los GPS integran no solo la distancia en función del tiempo, sino tienen otros sensores integrados que nos permiten analizar muchas cosas. Pero yo he visto que la gente que analiza los GPS se centra mucho en la velocidad. Entonces, es que hacemos un sprint de alta velocidad. Pero eso no es tan importante en estos deportes, porque yo puedo tener dos atletas que logran la misma velocidad. 23 kilómetros, 24 kilómetros por hora. Pueden lograr la misma velocidad, pero lo importante no es eso. Lo importante es cuánto tiempo me gasto en lograr esa velocidad máxima y hacer un sprint, y eso sí hace la diferencia. Y eso nos entra al concepto de la aceleración, que sí es una variable neuromuscular muy importante. Miren ustedes que la aceleración es máxima es al comienzo del movimiento, y entre más aceleración logro, más rápido llego a esa velocidad de sprint. Es lo que hace la diferencia. Aquí vemos entonces un Messi que logra hacer todas esas decisiones tan rápido que los otros no alcanzan a reaccionar. Y eso es lo importante. Deja atrás a todos no porque tenga más velocidad, sino porque llega más rápido a esa velocidad, porque toma unas decisiones acertadas y muy rápido. Su capacidad perceptiva también es muy rápida. Entonces vamos a ver qué es necesario, qué es lo que debemos ver. Y yo me he centrado mucho en el tema de los GPS, en la aceleración, en la desaceleración, en los cambios de dirección, que son las cosas que nos indican un poco más la carga neuromuscular, que es la carga más fatigante. Hay biomarcadores que son muy buenos, hay unos que son muy tardíos. Por ejemplo, los fisiológicos son muy tardíos. Es decir, fisiológicos es que no, es que ahora está saltando menos, que ahora se le bajó el VO2. Pues sí, pero eso es muy tardío, ya han pasado, ya es un nivel bastante extremo. Los bioquímicos son bien tardíos, mínimo 24 a 48 horas para mostrar que algo está pasando. Algunos metabólicos son mucho más cercanos al proceso, pero no son tan tardíos, porque al día siguiente ya están normalizados, pero durante el son importantes, tipo lactato. Pero miren esto, los indicadores neuromusculares están indicando el proceso todo el tiempo, igual que los indicadores psicológicos. Por eso hemos volcado nuestra visión y nuestro esfuerzo a ese tipo de biomarcadores. Están mencionados muchos de ellos. Lactato es importante ya solo en unos, ya no es tan importante como todo el mundo lo decía, pero en el fondo es fundamental. Aquí están las escalas del wellness, no solamente se mide esto, se mide la calidad del sueño, cuánto durmió, cómo durmió, el estado de ánimo, muchas otras cosas, pero aquí les estoy mostrando es el RPE, cómo percibe la carga, y el TQR, cómo está la recuperación,
Y hemos hecho, por ejemplo, durante el Mundial de Fútbol se hacía esto, que la percepción del esfuerzo durante el partido pues ha sido muy alta, viene recuperándose y la percepción del esfuerzo debe bajar antes del siguiente partido, mientras que el grado de recuperación va subiendo y debe subir a niveles altos antes del siguiente partido. Si esto no se da, no pierdan tiempo haciendo URI y CPK, no pierdan tiempo haciendo nada más, tomen decisiones, son variables demasiado específicas que una vez el atleta sabe cuantificar las dos cosas, el atleta va a tomar decisiones, digamos, va a dar la verdad y nosotros vamos a poder tomar decisiones acertadas. Miremos un poco ahora la valoración de la fatiga residual, que habíamos mencionado que era tan importante, que nos permitirá, pues obviamente, ver finalmente si logramos ese efecto residual o no. Aquí está lo de la urea, la LDH, la CPK. Yo no voy a hablar de eso porque de eso se ha hablado demasiado y realmente su papel es apenas limitado. Aquí está la curva de la recuperación de la CPK. No quiere decir que si está alta entonces ya está mal el jugador, solamente es la medición seriada que nos dice que algo ya se salió de sus límites individuales y que hay que tomar acción. La variabilidad sí es un nuevo biomarcador. Lo que nos dice es esa interacción entre el sistema parasimpático y simpático, que lo podemos monitorizar con los cambios en los tiempos entre latido y latido, que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca, y podemos a través de un análisis que se llama espectral saber cuál es el influjo simpático y parasimpático, que son súper sensibles a la fatiga acumulada. Son súper sensibles, súper sensibles. ¿Sí? Y eso lo podemos ver aquí. Miren, esta aplicación, si ven lo preciso que se puede lograr con una aplicación del teléfono que no necesita ni electrocardiograma ni nada. Miren la validación. Poniendo el dedo en la cámara del móvil, con la instalación de la aplicación, medimos la variabilidad. Y ahí estas son gráficas de la validación, no es que esté midiendo el electrocardiograma, pero se llama el método de la fotopletismografía, y entonces podemos relacionarlo con la carga. Incluso la misma aplicación llama los datos, por ejemplo, de aplicaciones como Strava, como TrainingPeaks, y asocia los cambios en la variabilidad con la carga aplicada y nos permite tener una idea de la carga crónica y la carga aguda. ¿Sí? La carga crónica aquí será lo que se ve en azul, como la tendencia crónica, y la carga aguda son estos grandes picos que quizás en este ejemplo están bastante elevados en ciertas fases. ¿Qué es lo que nos dice que haya un pico muy grande de la carga aguda sobre la crónica? Que nos indica fatiga. ¿Y qué nos dice que la carga crónica sea alta? Nos indica adaptación, nos indica fitness. Ese es el modelo de Gavet, está en todas las aplicaciones modernas, no digo ninguna porque pues en realidad hay muchísimas, ¿sí? Y eso nos permite hacer este seguimiento e ir haciendo el monitoreo permanente, pero esto necesitamos estarlo haciendo todo el tiempo en el entrenamiento, para obtener un sistema multidimensional. Me sorprendió esta gráfica porque yo hace bastantes años había hecho una idéntica. Esta la publicaron hace poco en esta aplicación que se llama HRV for Training, que es multidimensional. Ahí vamos a explicar el concepto multidimensional. Pero la gráfica que yo había hecho, que me sorprendió, fue porque era la misma prácticamente. No la copié de ahí. Es que nosotros escogimos 6 biomarcadores aquí. ¿Cierto? Un biomarcador de recuperación, que es del wellness, uno de la percepción del entrenamiento, uno bioquímico, uno de la variabilidad, uno del salto con contramovimiento y uno de rendimiento, que yo lo miro del mismo salto. Puede ser otro, puede ser un test de velocidad en el campo, por ejemplo. Con esto tenemos una idea exacta de lo que está pasando. No sirve un biomarcador por aparte. Tenemos que tener un baremo para obtener esa tendencia real. Y en este caso, esto fue un caso real, un jugador de la selección Colombia, figura de la selección, el jugador más importante. Y sucede que un día amaneció con la CPK más elevada. Le prenden las alarmas. ¿Qué está pasando, doctor? Mire esta CPK que usted nos mandó. ¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos? No va a poder jugar. Entonces yo lo que dije, no, un momento, denme media hora, voy a mirar los otros biomarcadores. Entonces empecé a mirar cómo estaba la percepción, la recuperación, el performance, el salto, la variabilidad. ¿Qué estamos viendo allá?
simplemente que era una respuesta aguda, digamos, aguda a la carga, el tipo de carga elevó la CPK, pero él no quiere decir que esté en un estado de fatiga excesiva. ¿Qué hicimos? ¿No? Puede competir, vaya, compita, está bien, figura, gol, todo, y no pasó nada. Pero eso es porque yo tenía la información del resto. Si yo solamente tuviese ese pico de CPK y tomo decisiones con ello, me hubiese equivocado totalmente. Por eso es que no la vemos tan importante. Aquí les voy a mostrar rápido. Miren lo rápido que uno puede medir un equipo de fútbol. Los que jugaron con la selección sub-20. Los que jugaron, perfecto. Los que jugaron van a pasar por el salto. Ahí está un poco lento porque estábamos haciendo una explicación. Ahí están las dos plataformas. Esas plataformas son unidireccionales, son marca Pasco, que vale cada una $300, ya todo está más accesible. Y ahí está, 3 saltos. Sigue, el que sigue podemos evaluar en 5 o 7 minutos todo el equipo que jugó. Nos muestra esta curva y el profesor Rob Cattercole ya tiene marcado las variables. Esta es la curva de un contramovimiento, aquí está el despegue. Y aquí lo importante, no tenemos tiempo, es que hay muchas variables que derivamos de esta curva de un solo salto. Que realmente miramos es 3, promediamos, miramos que la covarianza no sea muy alta para que los saltos sean reproducibles y tomamos decisiones con base en algunas variables que él ya estudió. Las que están en rojo son como las más importantes, que son las más sensibles a la fatiga, por ejemplo, la relación entre tiempo de vuelo y tiempo de compresión, la duración excéntrica. ¿Por qué? Porque el músculo fatigado compensa, puede saltar lo mismo, pero compensa haciendo que la contracción sea más prolongada, cambia el patrón neuromuscular. Y eso no lo vemos porque salta igual. Pero si nosotros hiciéramos este monitoreo, vemos que el músculo ya se está contrayendo distinto y detectamos esa fatiga neuromuscular. No es difícil porque fíjense que eso es todo ya un software que nos hace todo ese análisis. Lo único es saber qué miramos, qué hacemos seguimiento y con ello podemos tomar decisiones. Créanme que es más efectivo, porque es que el ojo no da. Miren, campeonas panamericanas de fútbol, los pasados Juegos Panamericanos, fútbol, partidos cada tercer día, jugamos todos los extratiempos, llegamos a la final con 3 extratiempos, o sea, ¿no? 30 minutos más en cada partido. Pensaban que estábamos muertos, final contra Argentina, ya daban por perdido a Colombia. Nosotros estábamos haciendo un monitoreo y si ustedes ven en este primer salto, y lo comparan al ojo con este segundo salto, que serían distintos, ¿sí? Pues dirán, no, pues sí, como que saltó igual, como que, sí, como que es como parecido, pero nadie puede decir qué pasó. Necesitaba esta tecnología. Estas son unas plataformas un poco más costosas, las Force Desk. Pero miren lo que en realidad pasó entre el partido 2 y 3, punto 1 y 2 acá. Ustedes están viendo que los valores de potencia media bajaron, la velocidad de la contracción bajó, la relación entre tiempo de vuelo y tiempo de contracción bajó, en la altura del salto prácticamente no se modificó. Si yo mirara con una plataforma de contacto, saltó lo mismo, está perfecta, mentiras. Todas las variables estaban disminuyendo, esta jugadora estaba acumulando fatiga excesiva. Lo que hacíamos era modificar qué hacía en el entrenamiento, reducir el tiempo y aumentar, y sobre todo no el tiempo de entrenamiento, sino quitábamos la carga basura, nos centrábamos en la carga más específica y únicamente hacía eso. Si estuviera con más fatiga, pues quizás la hubiésemos tenido que retirar del entrenamiento y aumentar extremadamente las medidas de recuperación. Con ello, comparamos con otra jugadora, nuestra jugadora estrella, y sorprendentemente, comparen con la anterior, nuestra jugadora estrella estaba mejorando todos sus parámetros. No mejoró el salto, pero mejoraba todos sus parámetros. Conclusión, entrene normal, que lo que está haciendo, a pesar de jugar todos los extratiempos, está produciendo cambios adaptativos positivos. A la CPK le bajó, miren. Por lo tanto, esas decisiones son las que permiten optimizar el entrenamiento. Y en este video, que les voy a mostrar aquí, aunque se los voy a mostrar de manera resumida, esta es la número 10, la segunda jugadora, ella juega en España. Fíjense cómo tuvo, este fue en un extratiempo contra Costa Rica, y tiene toda la frialdad para hacer un gesto técnico perfectamente bien ejecutado, miren. ¿Por qué?
porque ella se venía adaptando, veníamos en ese proceso de monitoreo. Y si ustedes comparan, esto ya es en un extratiempo porque ganamos prácticamente en el último minuto, ¿sí? Lo que quiero mostrarles aquí de pronto es, en esta repetición, para que ustedes vean que ahí está, miren la capacidad de acelerar. 3 metros le sacó en una pequeña distancia. Ella tenía su componente neuromuscular perfecto. Y eso hizo la diferencia. Y con ese gol se logró la final. Por lo tanto, estas son como para mirar con ejemplos, que creo que son formas prácticas de ver la aplicación. Es la aplicación de esto que nos mostró el profesor Tim Gabbett, que no vamos a explicarlo, aquí está la referencia, es qué hacer con las variables del monitoreo para ver si estamos listos o no, si la carga interna, que es lo que llamaríamos nosotros, o sea, los indicadores de carga interna, los biomarcadores, los biomarcadores de la percepción, si el atleta está listo y se aplica una nueva carga con base en toda una toma de decisiones bien inteligente. Por lo tanto, vamos ya ahora sí a los take home messages. Aquí está nuestra campeona doble medallista de oro olímpica. Difícil tener una doble medallista de oro olímpica. Y ella hace esto, quiero que ustedes miren, 2, 3 saltos y se va a entrenar. Y ya te queda la información de cómo está ese día, ¿listo? 3 saltos, vaya, entrene, ya le decimos cómo está. Eso es en tiempo real. Estas plataformas, como les dije, ya no son costosas y se puede hacer todo este monitoreo antes de que vayas a entrenar y el que sí. Es más fácil, ¿no? Entonces es necesario tener una visión global en varias dimensiones, correlacionar las variables siempre con la forma y con la carga, definir un programa de recuperación de acuerdo a estos biomarcadores, tomar decisiones con base en la relación carga aguda, carga crónica, que requeriría otra sesión para poder hablar de ella, hacer control de la efectividad de la intervención, el uso de las aplicaciones móviles y dispositivos menos invasivos y más prácticos. Aquí estuvo el punto de inflexión. Las tecnologías se están volviendo más portables, más baratas, todas en el móvil, todas son de transportar, más sensibles. Es decir, que estamos yendo hacia un mundo muy compacto en términos de tecnología, donde toda la tecnología va a estar. Tenemos que cambiar hacia los modelos estadísticos individuales, no nos sirven los de los promedios, ¿sí? El tamaño del efecto es una variable también bien interesante, aparte de los cambios mínimos significativos, es decir, otro tipo de estadística. Esto lo dice, aquí quiero que ustedes tengan esta referencia de este libro de McGuigan, de monitoreo del entrenamiento y del rendimiento del Human Kinetics de 2017, donde él escribe todo este proceso, que ya es una realidad. La invitación aquí es que todos nosotros demos ese salto y pues aportemos a nuestros deportistas de alto rendimiento. Muchas gracias. No sé si ahora existe una sesión de preguntas, Milton, o... Excelente, Mauricio. Creo que me pasé un poquito, pero bueno, tú me dijiste. Está bien. Una demostración de medicina del deporte aplicada con la tecnología y también una demostración de por qué Colombia tiene ese alto rendimiento que hemos visto sostenido durante muchos años. Muchas gracias, Mauricio. Eso es lo importante, que las personas pueden ver también una tendencia diferente de la utilidad de la medicina del deporte basada en el entrenamiento, de cómo modular las cargas y las nuevas tecnologías en el aporte que están haciendo. Realmente te felicito, excelente, y te agradezco la colaboración con República Dominicana. Muchas gracias, hermano. Sí, muchas gracias por la invitación. Ok, Mauricio, muchísimas gracias.